Entonces, bien, vale decir que cualquier consulta, cualquier duda, por favor, pueden escribir o pueden decir, doctor, un momentito, tengo una preguntita. ¿Estamos? Bien. Ahora, lo ideal es que sea, no esas preguntas, las dudas que ustedes tengan al final de la clase, ¿sí? Al final de la clase. Bien. Entonces, miren, eh, en cuanto a la fisiología cardíaca, primero, sí, tenemos que tener en claro ciertas cositas y principalmente tenemos que estar ubicando. No les digo, y justo comenzamos la clase y van a iniciar. Por favor, sus audios, chicos, a ver, hay que tratar de silenciarlos, ¿sí? Sus audios de algunos, por favor. Ya, listo, ya admito y queda ahí también. Porque si no, también genero malestar con ustedes. Bien, no les digo. Un minuto más ya para aceptar. A ver, Adrián Gela, tu audio, por favor. Entonces, ¿sí me escuchan, chicos? ¿Sí me están escuchando o no me escuchan? Si se ve la pantalla, también me confirman, por favor. Si me confirman, me confirman. Bien, listo. Entonces, si se escucha, chicos, a ver, confírmame, listo. Ya, ahora sí, iniciamos. Bien, entonces cuando hablamos de la parte cardiovascular, nosotros tenemos que ubicarnos principalmente, chicos. Sobre todo tenemos que recordar cuál es la diferencia o cómo yo sé o cómo yo me ubico, ¿no es cierto? Algunos dicen, doctor, pericardio es lo mismo que epicardio. La mayoría tiene esa dificultad, ¿no? Algunos preguntan también, ¿cómo se llama el epitelio que tapiza, ¿no es cierto? Que tapiza, pues, al pericardio parietal, ¿no es cierto? Y cuál es el epitelio que tapiza el epicardio, pericardio visceral. Entonces, son preguntitas de examen. ¿Por qué son importantes, doctores? Porque cuando existen ciertos traumas, cuando existen sobre todo aumentos de las presiones hidrostáticas, porque tú ya sabes cuando hablas de presión hidrostática o broncótica, recuerden, una cosa es decir presión coloidosmótica o broncótica y otra cosa es decir presión osmótica, son distintos, por favor, ¿eh? Bien, entonces, primero, recordar que de adentro hacia afuera nosotros tenemos tres capas principales, ¿no es cierto? ¿Principales de qué? Tres capas principales del corazón, ¿no es cierto? Entonces, primero, la capa más interna es el endocardio, ¿sí? Como vemos, el endocardio es todo esto, ¿no? Todo esto es tu endocardio, mira. Sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? A ver, prendan sus audios, chicos, si se ve. Por favor, si me escuchan. Sí, todo claro, sí, sí. Sí, ¿no? Bien. Entonces, miren, el endocardio por dentro, sí, por dentro, está tapizado principalmente ¿por qué? Por endotelio, chicos, por endotelio vascular. Entonces, aquí tiene mucho que ver que cuando tú veas fisiopatología y veas las causas de la fibrilación auricular, recuerda, en casos de la fibrilación auricular, por ejemplo, ¿qué ocurre, doctores? Acá hay un flujo, ¿no es cierto? ¿Un flujo qué? Un flujo turbulento, ¿sí? Un flujo turbulento, ¿sí? Un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento, ¿qué es lo que hace? Ese flujo turbulento es como si fuesen hojas, así, pero bien filudas, sí que al momento de que chocan con la pared del endocardio comienzan a lesionar. ¿Qué dice tu literatura? ¿Qué dicen tus guías? Comienzan a fisurar el endotelio del endocardio. ¿Estamos? Entonces, histológicamente, acuérdate, tu endocardio está tapizado internamente por endotelio vascular prácticamente. Por lo tanto, cuando ocurre ese flujo turbulento, y recuerdas, cuando hay cualquier lesión a nivel del endotelio vascular, ¿qué ocurre? Se activa los factores procoagulantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, es allí donde se forman gran cantidad de tromboémbolos, pues chicos. ¿Sí? Esa es una de las explicaciones, por ejemplo. Ahora, también ustedes tienen que aprender a reconocer que cuando hablas de fibrilación auricular, ¿por qué, doctor, hay ausencia de ondas P? ¿Por qué habrá de ausencia de ondas P? Y solamente hay manifestación o simplemente veo el complejo QRS. ¿Por qué no se verán las ondas P? Entonces,
Ahí también tienes que tú acordarte de tu eje eléctrico, es ahí donde tienes que acordarte de todo tu sistema de conducción, ¿sí? Bien. Ahora, luego, ¿qué más tenemos? Miren, luego, por debajo del endotelio, ¿no es cierto? Tenemos tejido conectivo, que es en ese endocardio tienes tú tu subendocardio, donde ahí vas a encontrar también infarto del subendocardio, donde vas a ver alteraciones del electrocardiograma también, ¿no? Pero bueno, por el momento, acuérdate, el endocardio, ¿no es cierto? Internamente está tapizado por endotelio vascular, por tejido conectivo. Bien, más internamente, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que tú encuentras? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú encuentras? La segunda capa. Entonces, la primera capa interna es el endocardio. La segunda capa, que es la capa prácticamente funcional, ¿no es cierto? Con respecto a la contracción más importante, que es tu miocardio, ¿sí? El miocardio. Entonces, el miocardio, si te das cuenta, mira, date cuenta, mira, sí es una capa bastante gruesa. ¿De qué? De músculo. Sí, eso se llama músculo cardíaco, ¿no es cierto? Que recuerda, este es automático, tú no lo puedes controlar, automático, ¿sí? Automático. Entonces, doctor, ¿cómo se aumentan las contracciones y cómo disminuyen las contracciones? Ok, ¿por quiénes, chicos? Por el sistema nervioso autónomo. Específicamente, acuérdate los dos del sistema nervioso autónomo, ¿no? El simpático y el parasimpático. Y tienes que saber qué ocurre cuando hay aumento de la actividad simpática y qué ocurre cuando hay aumento de la actividad parasimpática. ¿Estamos claros? Sí. Bien. Ahora, otro dato importante que tienes que saber es quién es el neurotransmisor más representativo del sistema nervioso simpático o cómo se llaman los neurotransmisores que se liberan por el sistema nervioso simpático. A ver, chicos, voluntarios, ¿sí? Eso ya lo han visto, ¿eh? ¿O todavía? ¿Sí o no? Pregunta de examen. A ver, ¿quiénes son los neurotransmisores liberados principalmente por el sistema nervioso simpático? No te estoy preguntando neurona preganglionar y no te estoy preguntando neurona postganglionar. No te lo digo eso. Solo te digo, dime quiénes son los neurotransmisores más representativos, ya sea del simpático o del parasimpático. Pregunta de examen. No se acuerdan porque quizás están también iniciando, chicos. Entonces, el sistema nervioso simpático recuerda las catecolaminas. ¿Sí? Catecolaminas. ¿Estamos? Catecolaminas. Dentro de esas catecolaminas, no te olvides, acá lo voy a poner, catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Son tres que nunca debes olvidar. La adrenalina, ¿cierto? Adrenalina, ¿sí? La adrenalina. Otra es la noradrenalina, ¿cierto? Y la otra es la dopamina, ¿sí? Esas son las tres catecolaminas que tú no debes olvidar. Sí, bien. Y por el sistema nervioso parasimpático, la ACH. Doctor, ¿qué es la ACH? La acetilcolina. ¿Y por qué será importante esto? Porque tiene mucho que ver con la frecuencia cardíaca, es decir, con la contracción del miocardio. ¿Sí? Por eso es que si hay aumento de la actividad de la acetilcolina, por ejemplo, actúa a niveles de qué receptores? Muscarínicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Disminuyen la contractilidad miocárdica. Y si disminuye la contractilidad miocárdica, el sistema nervioso parasimpático, ¿qué es lo que hace? Disminuye la frecuencia cardíaca. Y a eso se conoce como bradicardia, ¿no es cierto? Como bradicardia. Bien, por otro lado, si hay aumento de la actividad, por ejemplo, de la adrenalina o de la noradrenalina, de las catecolaminas en general, ¿qué es lo que hacen? Lo contrario a la acetilcolina. Ojo, acuérdense este principio. Si el sistema nervioso simpático hace una cosa, el sistema nervioso parasimpático hace lo contrario. ¿Sí? Entonces, a nivel del corazón, si el sistema nervioso parasimpático con su neurotransmisor acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca, entonces el sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que va a hacer? Lo contrario, es un antagonista, ¿no es cierto? Entonces,
La adrenalina, ¿qué es lo que hace? Aumenta la contractilidad miocárdica. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. A eso, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como taquicardia, como taquicardia. ¿Sí? Bien. Entonces, este es un resumen, miren, espectacular que tú tienes que tener en cuenta y que nunca debes olvidar, por favor, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Hola? ¿Sí, chicos? ¿Sí o no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pueden encender sus audios, por favor. Los que están ahora aquí en la clase, en el seminario, porque no puedo ver sus mensajes. A ver, cuénteme, ¿sí? ¿Sí o no, chicos? ¿Están mudos? ¿Qué pasa? Bueno, yo deduzco que ya me entendiste si no me quieres hablar, no hay problema. Bien, luego, mira, ya vimos entonces dos capas, ¿no es cierto? Dos capas. Espero que se esté entendiendo, chicos. La idea es que no se queden callados, no hay problema. Acá estamos para aprender. Por eso yo les pregunto. Sí, si ustedes no me dicen nada, yo deduzco que sí es entendido. Bien, la primera capa entonces es el endocardio, que ya lo vimos, y la segunda capa es el miocardio. ¿Sí? Bien, de adentro hacia afuera, obviamente. Luego, ¿qué tienes? Tu pericardio, acuérdate, tu pericardio, ¿sí? Pericardio. Ahora, para explicarte, este pericardio, chicos, ¿sí? Se divide en dos, ¿no es cierto? Lo puedes dividir en dos. ¿En qué? En pericardio parietal, ¿sí? Parietal, porque son dos hojas, pues en realidad, ¿no es cierto? Que van por encima del corazón, van y se doblan, ¿no es cierto? Y se doblan. Entonces el pericardio parietal y este es el pericardio visceral, ¿no es cierto? Bien, visceral. Ahora, ¿qué diferencia hay en una de la otra? Cuando te dice parietal, quiere decir que está pegado a la pared del tórax, o sea, hacia el tórax. ¿Estamos? O sea, esa parte, esa capa, es la que está pegada al tórax. Y el pericardio visceral es el que está unido a quién, a este, pues, ¿no? A tu corazoncito, ¿no es cierto? Al miocardio. Al miocardio. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Al miocardio. ¿Sí? Entonces, por eso se dice pericardio visceral, porque está tapizando ¿a quién? Al corazón. Y pericardio parietal, ¿por qué? Porque está pegado a la pared o al tórax, mejor dicho, ¿no? Al tórax. ¿Sí? Al tórax. A la parte ósea, ¿no es cierto? Que está protegiendo el corazón. Bien, por eso, si te das cuenta aquí, mira, no tienes pericardio parietal y tienes el pericardio visceral, que también se conoce como epicardio. No es que sean cosas distintas, ¿eh? Es lo mismo, pericardio visceral o epicardio. Esas son las tres capas del corazón, entonces. Esas son las tres capas del corazón. De adentro hacia afuera, endocardio, miocardio o epicardio, también denominado o llamado pericardio visceral. Pericardio visceral. Bien, y si te das cuenta, entre este, ¿no es cierto? Este pericardio parietal y el pericardio visceral, que es más pequeño, miren, todos esos están recubiertos ¿de qué? De mesotelio, ¿no? Que pueden generar ultrafiltrados y generar derrame pericárdico. Por eso, este espacio que tú ves aquí, este espacio que está aquí, ¿sí? Este espacio que te estoy delimitando, ¿sí? A ese se le conoce como el espacio que pericárdico, pues chicos, ¿sí? Pericárdico. ¿Estamos? Como espacio pericárdico. Muy bien, eso no deben olvidarse, por favor, como el espacio pericárdico. Listo. Entonces, ahí es en donde va a ir, justamente, va a ir, ¿no? Los ultrafiltrados, van a ir los derrames pericárdicos, ¿no? Todo ya sea líquido, o sea, así, en esa forma, líquido, puro agua, ¿no es cierto? Si es ultrasudado o es un exudado, ¿ya? Por el momento, quiero que sepas que ahí se acumula todo el líquido que se escapa de tu tejido. ¿Estamos? Dependiendo de la patología de fondo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Se llena ahí de volumen. Y recuerda que tu tórax, que tus huesos, tú no lo puedes sacar y le puedes decir, oye, desplázate más adelante. No, no es así. Por eso es que es bastante sólido. Y por ejemplo, en caso de los pacientes que tienen taponamiento cardíaco,
Cuando tienen un golpe, cuando hay un trauma, chicos, ¿qué pasa? Comienza a llenarse ese espacio pericárdico de bastante líquido, ¿no es cierto? ¿Y qué hace si se llena el líquido? Este, este pericardio parietal, vamos analizando, ¿qué hace? Este se comprime hacia acá, hacia ese sentido, ¿no es cierto? Hacia la pared del tórax. Y el miocardio se comprime hacia así, hacia adentro. Por eso es que comienza a disminuir los ruidos cardíacos, ¿no? Hay ingurgitación yugular y hay disminución de la presión arterial. Esa triada se llama la triada de Beck, ¿no es cierto? Que es característico de aquellos pacientes que tienen taponamiento cardíaco. Bien, pero por el momento yo quiero que tú recuerdes lo siguiente, ¿sí? Repasemos entonces, ¿cuáles son las tres capas principales del corazón? De adentro hacia afuera, el endocardio, el cual está su capa más íntima, más interna, es endotelio, ¿no es cierto? Luego tengo el miocardio, que el miocardio es la capa más gruesa a nivel ventricular, ¿no es cierto? Es la capa más gruesa, ¿sí? Que está formado principalmente, ya sabes, por miocitos cardíacos, ¿no es cierto? Y que su contractilidad está determinada por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Recuerda el simpático, catecolaminas, parasimpático, acetilcolina. El simpático aumenta frecuencia cardíaca y el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y la capa más externa y la más delgadita es el epicardio, también llamado pericardio visceral. Pericardio visceral. Muy bien. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Ahora, chicos, futuros colegas, educandos, escúchenme. Hay un término muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta acá, que estos miocitos cardíacos no son iguales funcionalmente ni estructuralmente que el músculo liso o músculo esquelético. ¿Por qué? Porque dice tu literatura que justamente este músculo cardíaco es como un sinsitio funcional. O sea, quiere decir que si una de estas células es estimulada, las demás van también a ser estimuladas de manera consecuente. Por eso se denomina un sinsitio funcional. Es decir, que tienen una sincronización muscular. Entonces, cuando hay contracción del ventrículo cardíaco, tienen que contraerse de la misma, o sea, al mismo momento, de la misma intensidad también. ¿Se entiende? Y esa sincronización muscular por quienes están dados. Recuerda, por los discos intercalares. Preguntita también de examen en ciencias básicas, ¿sí? Preguntita de examen de ciencias básicas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, eso por favor tengamos en cuenta, eso por favor hay que tenerlo en cuenta, sí, hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros? Sí, chicos, ¿se entendió o no se entendió? A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Vamos, chicos, a ver. Por acá me dicen sí, entendido, pero los demás, chicos, a ver, ustedes, los que están en el seminario gratuito, vamos, participemos. A ver, enciendan sus audios, vamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, chicos, si no me quieren participar, ya es cuestión de ustedes, ¿eh? Yo estoy hablando nada más y deduzco que estás entendiendo, por eso no me dices nada. Bien, lo demás tenemos que ver rápidamente la estructura de una fibra miocárdica, ¿sí? La estructura de una fibra miocárdica, ¿sí? Bien, entonces, estas son preguntitas también de examen, miren, ¿sí? Recuerda, vamos primero por el sarcolema. Doctor, ¿qué es el sarcolema? El sarcolema es nada más y nada menos que la membrana, sí, que la membrana del miocito, sí, que la membrana del miocito cardíaco. ¿Qué es el sarcolema? La membrana del miocito cardíaco. Y es por aquí, por donde va a venir, justamente por aquí, es donde va a venir el potencial de acción. Estamos, el potencial de acción. Por favor, ¿ok? Ahora, luego ese potencial de acción para que ingrese dentro de esta fibra miocárdica,
¿sí? ¿Quién será el encargado entonces de transmitir ese potencial de acción, ese impulso, ¿no es cierto? Ese impulso hacia el interior de la fibra miocárdica. ¿Quiénes son los famosos túbulos T? Los túbulos T, chicos. ¿Y qué son los túbulos T? Son nada más que invaginaciones, ¿sí? Invaginaciones, ¿sí? La invaginación de qué? Del sarcolema, es decir, ¿de quién? De la membrana de la fibra cardíaca, del miocito cardíaco. Es una imaginación, ¿no es cierto? Solo que se está interiorizando. Y esos son los que llevan los tubos, el potencial de acción, ¿hacia dónde? Hacia hacia el retículo sarcoplásmico, chicos. Hacia el retículo sarcoplásmico. ¿Estamos? ¿Para qué? Porque como vamos a ver, ese retículo sarcoplásmico en su interior tiene gran cantidad, gran concentración de calcio. Gran concentración de calcio. ¿Bien? Entonces, recuerda cómo es que es esa secuencia, ¿sí? Esa secuencia. Ahora, ¿qué estructura más otra parte de ellas tienes? Mitocondrias, pues, porque tu corazón se contrae a cada momento. O tú puedes decirle a tu corazón, oye, deja de latir, aumenta tu latido o reduce tu latido. Claro que no, ¿no es cierto? Entonces, las mitocondrias en el músculo cardíaco hay bastante mitocondria. ¿Cuánto dice? El 40% del volumen, ¿no es cierto? De el corazón, ¿sí? Está, o bueno, en sí, de las fibras miocárdicas, está formada principalmente por mitocondrias. ¿Para qué? Para la formación de energía, pues de ATP, porque necesitas energía en todo momento para que pueda contraerse tu corazoncito. ¿Estamos? Muy bien. El conjunto de miofilamentos que formaba la fibra, ¿no es cierto? Entonces acá tienes tus miofilamentos, miren. Sí, estos miofilamentos, dentro de estos miofilamentos, si yo los saco, que tengo miofibrillas, ¿ven? Las miofibrillas. Y estas miofibrillas, ¿por quiénes están formadas? ¿O cuál es la unidad pequeñita, ¿no? De las miofibrillas. El famoso sarcómero, chicos. El sarcómero, no te olvides, el sarcómero, que es la parte estructural básica, ¿no es cierto? ¿De qué? Del miocito cardíaco en sí. ¿Ok? Entonces el conjunto de sarcómeros me forman las miofibrillas, miofilamentos y los miofilamentos forman la fibra cardíaca. ¿Estamos? Bien. Otra cosa que tú tienes que aprender es lo siguiente, ¿sí? Que tú tienes, ¿ok? Que tú tienes, que tú tienes filamentos, acá vas a tener filamentos, ¿sí? Filamentos delgados, ¿sí? Filamentos delgados, ¿sí? Tengo filamentos delgados y también tengo filamentos gruesos, ¿sí? Filamentos gruesos. Muy bien. Cuando tú hablas de los filamentos delgados, ¿a quién hace referencia? A la actina. Los filamentos de actina son los filamentos delgados. ¿Estamos? Cuando hablas de los filamentos gruesos, ¿a quién te refieres? Filamentos de miocina. ¿Sí? Los filamentos de miocina. Por favor, eso no se olviden. Filamentos delgados de actina y filamentos gruesos de miocina. ¿Ok? Bien, entonces eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, que no olvidemos, por favor. ¿Sí? Bien. Entonces, dentro del sarcómero tú tienes las famosas líneas Z y también, ¿no es cierto? De línea Z a línea Z, toda esta parte que tú ves acá, todo esto es la línea Z, mira, ¿sí? Todo eso es una línea Z. Sí, todo eso es una línea Z, como tú ves acá. ¿Estamos? Esa línea Z, chicos, esa línea Z, mira, lo voy a hacer más grande. Sí, lo voy a hacer grande. Miren, en esa línea Z, sí lo ven la manito, ¿no? Acá los chicos que están en el seminario gratuito, sí se ve la manito, ¿verdad? Entonces, de línea Z a línea Z es un sarcómero, ¿ok? Entonces, ¿quiénes delimitan el sarcómero? Las líneas Z. Y si te das cuenta, las líneas Z aquí, sí ven la manito, ¿verdad? En esa línea Z, miren, también se están uniendo proteínas a esas líneas Z.
Y esas proteínas son los filamentos delgados que se llaman los filamentos de actina, no te olvides, lo resalto, ¿sí? Lo resalto. Los filamentos de actina, ¿sí? Los filamentos delgados de actina. ¿Estamos? Bien, entonces lo voy a hacer con el puntero, mira. Esto de acá es una línea Z, es una línea Z. De línea Z a línea Z es un sarcómero. ¿Estamos claros? Bien. Ahora, a esta línea Z, mira, se unen filamentos, pero son estos de acá, son los filamentos delgados, que son filamentos de actina. Mira, filamentos de actina, filamentos de actina, filamentos de actina. Entonces, esta parte clara de acá, todo esto, chicos, se conocen como las bandas I o bandas claras, acuérdate, bandas claras o también llamadas bandas I. Entonces, estas bandas I que corresponde a estas bandas claras representa a los filamentos delgados de actina. ¿Estamos? Bien, lo vamos a anotar con negrito entonces. Lo vamos a anotar con negrito. Yo quiero que tú mires la imagen y que tú lo aprendas, ¿sí? Quiero que mires la imagen y tú lo aprendas. Entonces, decimos bandas I, ¿no es cierto? Banda I. Listo, tengo mi banda I. Ya vimos las bandas Z, ya vimos entonces el sarcómero, ahora estamos viendo las bandas I. La banda I, que son las bandas claras, ¿no es cierto? Como lo ves ahí, bandas claras, así lo vas a encontrar en tu literatura. ¿Qué dice? Que corresponde a los filamentos ¿qué? Delgados. O sea, a la actina, los filamentos de actina, chicos. A los filamentos de actina. ¿Estamos claros? A los filamentos de actina. Muy bien. Ahora, voy interiorizando, ¿sí? Voy interiorizando. ¿Qué más tengo? Mira, tengo también las bandas A. Si ven el puntero, las bandas A. Y si te das cuenta, estas bandas A, chicos, ¿qué pasa? Ya abarcan desde acá, mira, desde donde inicia la parte más oscura. ¿Lo ven? De parte más oscura a la parte más oscura. Todo esto es las bandas A, ¿sí? Las bandas A. Entonces, si ves el puntero, mira, esta partecita está más oscura y lo otro, esto de acá, la más clara, son los filamentos de actina. Y aquí, la parte más oscura, son los filamentos gruesos. ¿Y qué dijimos? Que los filamentos gruesos, ¿quién eran? ¿Qué tipo de proteínas? La miosina, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué puedes decir con respecto a la banda A? ¿Sí? ¿Qué vas a decir con respecto a las bandas A, chicos? ¿Qué vas a decir con respecto a las bandas A? A ver, a las bandas A. ¿Sí? Claro. En la banda A, entonces, tú vas a decir lo siguiente, ¿sí? En la banda A, como puedes ver, ¿no es cierto? En la banda A, ¿sí? En la banda A, ¿no es cierto? En la banda A, chicos, en la banda A, ¿qué encuentras ahí? Tienes tanto filamentos de actina, ¿no es cierto? Y filamentos de miosina. Acuérdate, ¿ah? Porque recuerda que la miosina es la que está sobre la actina. Los piececitos de la miosina son los que caminan sobre la actina para que ocurra la contracción de la fibra miocárdica, ¿sí? Bien, entonces la banda A, filamentos gruesos y delgados de actina y miosina. Bien, luego también tengo otro tipo de bandas. Acá no lo han puesto, pero yo te lo voy a colocar aquí, que se denomina la banda H. Y si te das cuenta, y lo voy a hacer más grande acá, mírenme. Si lo ven, acá se ve más grande todavía. Miren, si lo ven la manito, línea Z, todo esto es un sarcómero. Todo esto, puro filamento. Saco esta pequeña porción, mira, ve. Saco esta pequeña porción que tengo ahí, puro troponina, actina. ¿Lo ven en azulito? Ya, eso es la actina, filamentos de actina, los cuales están inhibidos por el complejo troponina, tropomiosina, ¿no es cierto? Y la parte más oscurita que tú ves acá, mira la parte amarillita, así como acá, las bandas oscuras, miren, ¿qué son? Filamentos gruesos de miosina, filamentos gruesos de miosina, ¿no es cierto? Entonces, de aquí hasta acá es las bandas A, donde encontramos filamentos de actina y filamentos de miosina. Pero en la banda H, mira, en la banda H, ¿qué encontramos? ¿No? Solamente bandas oscuras, es decir, encontramos ahí que filamentos gruesos de miosina. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que las bandas H, ¿cierto? Que la banda H, ¿cierto? Que tenemos solamente filamentos gruesos de miosina. Solamente filamentos gruesos de miosina.
Y si lo vemos aquí, lo vamos a ver, ver con el puntero. Mira, saco una pequeña porción de acá, lo hago más grande y ahí ves toda, ¿no es cierto?, la estructura de la miosina. Que ves acá tiene unos piececitos, ¿no? Los pies de la miosina. Y si saco una pequeña porción de acá de la banda I, vas a ver toda la actina. Miren la proteína contráctil actina, ¿no? Y esto en azul más oscuro que lo ves por aquí, como manera, así como si lo estuviera envolviendo, ese es el complejo troponina, tropomiosina, ¿no? ¿Sí? Que van a bloquear, van a inhibir que justamente los piececitos de esta miosina se unan, ¿no? Y activen la contracción miocárdica, ¿sí? Y activen la contracción miocárdica. Bien, entonces eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, chicos? A ver, ¿todo claro? ¿Dudas, preguntas? Vamos, a ver, ¿se entendió o repetimos algo? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió o no, chicos? A ver, me confirman. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Sí o no? A ver, ¿no? Nadie me quiere participar, chicos, ustedes en la transmisión, ¿eh? Acá en el seminario, todos están mudos. Bueno, entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber y acá les he dejado un poquito, con respecto, ¿no es cierto?, a cómo ocurre la contracción cardíaca. Ya les había explicado también un poquito. Pero bueno, si no están participativos, ¿qué puedo hacer, pues, chicos? ¿Qué puedo hacer? Y acá está una imagen mucho más clara, ¿no es cierto? Acá está una imagen mucho más clara, mucho más bonita, mucho más didáctica de lo que nosotros ya hemos acabado de hablar, ¿no es cierto? Hemos acabado de hablar, ¿sí? Entonces ahí tienes pues tus bandas I, ya sabes, acá está, miren, puroactinas, tus bandas H, ¿no es cierto? Donde vas a ver pura miosina, miren, ¿sí? Sí, chicos, y la banda A, donde compré, donde vas a ver tanto actina y miosina, ¿no es cierto? No se olviden. Y las líneas Z, pues, que son que corresponden a esto, ¿no? Las líneas Z, ¿sí? Esa línea Z, cuando hay una contracción miocárdica, mira lo que ocurre, ¿no es cierto? Cuando hay contracción miocárdica, mira cómo se acercan, ¿no? Cómo se acercan, ¿sí? ¿Estamos claros, chicos? Bien, entonces eso es importante que nosotros reconozcamos. Si la fibra muscular cuando se contrae se hace más pequeña, pues no, cuando se relaja se hace más grande. Bien, entonces si no hay preguntas, no, ya pues chicos, no explicaré esta parte entonces. Bueno, ya se explicó, pero igual si no hay preguntas, continuamos, ¿sí? Continuamos. Bien, a ver, eh, con respecto entonces a la parte ya de iones, de la parte molecular. A ver, vamos iniciando entonces. ¿Sí? Recuerda, sí, que todo inicia con un potencial de acción, ¿sí? Con un potencial de acción que viene así en este sentido. ¿Y qué dijimos? Que el sarcolema era que, o es que la membrana miocárdica, ¿no? Del miocito miocárdico, cardíaco. ¿Sí? Por acá viene el potencial de acción. Y ese potencial de acción, ¿qué es lo que hace? Activa principalmente a qué? A canales de calcio. Pero estos canales de calcio son de tipo L, es decir, son canales lentos de calcio. ¿Sí? Por eso es que tardan en aperturarse, son como una compuerta, como les digo, se apertura lentamente. ¿Y por qué ingresa gran cantidad de calcio? Porque así como se abrió lentamente, se cierra también de manera lenta. Y en ese transcurso que se cierra de manera lenta, comienza pues a ingresar gran cantidad de calcio. Miren, y comienza a ingresar entonces calcio intracelular y aumenta el calcio dentro del miocito cardíaco. Pero este calcio que ha ingresado no es lo suficiente para qué, para poder inducir o estimular la contracción miocárdica, ¿sí? Por eso es que miren, el túbulo T, que es esto, ¿no? Que es esto, la invaginación, ¿no es cierto? Del sarcolema, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Miren, también comienza a provocar liberación de calcio y activa a nivel del retículo sarcoplásmico una bomba acá, una enzima aquí, ¿no es cierto? Que es una bomba activadora, ¿no? Que es un canal de calcio dependiente de calcio, se llama, ¿no? Es un canal de calcio dependiente de calcio, que cuando aumenta el calcio intracelular, viene, lo estimula y ¿qué pasa? El calcio que está dentro del sarcolema sale y comienza a aumentar mucho más la contracción miocárdica.
comienza a aumentar mucho más la contracción miocárdica. Por eso es que el retículo sarcoplásmico es indispensable, ¿no es cierto?, para poder liberar gran cantidad de calcio y así producir, ¿no es cierto?, la contracción miocárdica. ¿Para qué? Entonces, cuando se libera el calcio, este calcio se une a las troponinas, al complejo troponina-tropomiosina para liberar a la actina, ¿no? Principalmente, ¿a qué tipo de troponina? La troponina C. Acuérdate, calcio, ¿sí? Troponina C, la C de calcio, ¿sí? Entonces, así acuérdate. Entonces, ¿en dónde? ¿En qué tipo de...? Porque tú tienes troponinas I, troponinas T y troponinas C. Entonces, el calcio se une a la troponina C. Cuando se une a la troponina C, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el complejo troponina-tropomiosina? Se libera. Se libera y deja libre a la actina para que las cabecitas de miosina, ¿no es cierto?, caminen sobre ellas y si estimule, pues, la contracción miocárdica, ¿sí? La contracción miocárdica. Bien, la contracción miocárdica, eso es importante. Una vez mira que ha iniciado la contracción miocárdica y cuando ya no necesite haber contracción miocárdica, ¿qué ocurre, chicos? ¿Qué ocurre? Dice, oye, listo, ocurrió la contracción. Entonces, ¿qué tienes que hacer para relajar al músculo? Tienes que eliminar o sacar tu miocito, tu fibra cardíaca, que es lo que hace, saca esa gran cantidad de calcio que ingresó. ¿No es cierto? Entonces, mira, por un lado, la principal, ¿quién es? Mira, este calcio tiene que ingresar nuevamente al retículo sarcoplasmático, pero ¿a través de qué? De una bomba de calcio llamado el cerca, que se encuentra en donde? En el retículo sarcoplásmico. ¿Qué es lo que hace? Mete el calcio, ¿no es cierto?, intracelular hacia adentro del retículo sarcoplásmico. Y una vez que lo aumenta, comienza a disminuir entonces las concentraciones de calcio intracelular, pues, ¿no? Y el resto, en el mayor porcentaje, la cerca es la que saca gran cantidad de calcio del medio intracelular. Y el resto de calcio, sí, es expulsado hacia el exterior por dos bombas también. Por una bomba y por un intercambiador, ¿no es cierto? Que también depende de energía, obviamente. Sí, una bomba de calcio, ¿no es cierto? Que, como tú ves acá, saca el calcio hacia el líquido extracelular y el intercambiador, ¿no? De tipo antiporte, ¿no? El antiportador, ¿sí? ¿De qué? De calcio-sodio. Mete tres sodios, como tú ves acá, mete tres sodios y saca un calcio. Y ese es el otro mecanismo por la cual disminuye las concentraciones intracelulares de calcio para que ocurra la relajación muscular, ¿sí? La más importante, recuerda, es a nivel del retículo sarcoplasmático, que todo ese calcio que se salió tiene que volver a meterse, ¿sí? Tiene que volver a meterse. Muy bien, chicos. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, ¿sí o no? A ver, chicos, los leo, ¿sí? ¿Yes or not? A ver, voy acá con los chicos, a ver. A ver, chicos, ¿se entendió o no se entendió? Los que han ingresado acá a la clasecita. A ver. Sí, dice Jordi Tolentino. Bien, entonces, eso es importante que ustedes lo sepan, por favor, ¿sí? Entonces, recuerden que es un seminario gratuito, ¿ya? Listo. ¿Todo bien? Entonces, eso es un pequeño, miren, unos pequeños datos que les va a servir bastante a todos ustedes. Sí, son pequeños datos que les van a servir bastante, ¿ya? Bien, entonces, vamos terminando con otra partecita que es importante que ustedes sepan, porque de acá tengo que dictar clases, chicos, con los chicos que se han matriculado en ciencias básicas, ¿no? Biología sobre todo. Bien, entonces estas preguntitas ya las hemos desarrollado con ustedes y eso es imposible que ustedes se equivoquen, ¿no? Eso es imposible que ustedes se equivoquen. Bien, entonces, a ver, esto de acá ya no lo vamos a ver porque no nos alcanza mucho el tiempo, pero esta parte sí quiero que lo vean, ¿ya? Esto de acá repasen los chicos, por favor, el nódulo sinusal, la vía eléctrica del corazón, ¿sí? Y también los sinónimos, la sinonimia, ¿sí? Y quién es el marcapasos, cuál es la frecuencia cardíaca del marcapasos, ¿sí? Eso es importante que ustedes recuerden, ¿ya? Bien. Entonces, como ustedes están en ciencias básicas, por lo menos lo necesario, ¿sí? Lo necesario. Bien, miren. Nosotros tenemos aquí esta curva, miren, esta gráfica, ¿no es cierto?
Sí, chicos, de que corresponde pues obviamente a las fases pues de la despolarización y repolarización miocárdica, ¿sí? A las fases de despolarización y repolarización miocárdica, ¿sí? Bien, entonces yo acá los estoy viendo para poder leerlos, ¿ya? Bien, entonces miren, inicialmente nosotros tenemos un potencial de reposo en el miocito cardíaco que es de menos 85 milivoltios. Sí, que es de menos 85 milivoltios. Ahora, cuando ocurre o cuando hay el potencial de acción, cuando hay un potencial, cuando hay un voltaje, ¿no es cierto? Estos menos 85 milivoltios tienen que reducir por lo menos a cuánto? A menos 60 milivoltios y otra literatura dice hasta menos 65 milivoltios. ¿Para qué? Para que se aperturen los canales rápidos de qué? De sodio, perdón. Entonces, como ves, tú tienes cuatro fases, ¿no? Fase cero, fase uno, fase 2, fase 3 y fase 4, ¿sí? Entonces, en la fase cero, recuerda, hay apertura de los canales rápidos de sodio, como ves acá. Entonces, este sodio, ¿qué pasa? Ingresa rápidamente hacia adentro del miocito cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, ahí se aperturan, recuerda, sí, se apertura los canales rápidos de sodio. Y aquí en la fase cero, como tú ves cómo aumenta hacia arriba, miren cómo aumenta hacia arriba, no se hace más positivo, ocurre el fase de despolarización, ¿no? Despolarización, ¿sí? Entonces, en la fase cero es la fase de despolarización, ¿sí, chicos? Donde hay apertura de los canales de sodio, ¿sí? Entonces, no se olviden, yo los estoy leyendo igual a los chicos que me están viendo, ¿sí? Ya los estoy leyendo, así que no se preocupen, ¿ya? Bien, entonces, igual, miren, fase cero, fase de despolarización, ingresa, ¿no? Ingresa gran cantidad de sodio. Entonces, en la fase uno es la fase que se conoce como la fase de repolarización rápida, ¿sí? La fase de repolarización rápida. Aquí, al contrario, hay salida de qué? De potasio y cloro, ¿sí? Hay salida de potasio y cloro. Estamos, se aperturan los canales de potasio y de cloro, pero hacia afuera, y se cierran los canales de sodio, ¿sí? Posteriormente, mira, posteriormente, en la fase 2, ¿sí? En la fase 2 es la fase que se le denomina o se le considera la fase más importante. Ya les había mencionado ya, chicos, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces recuerda, en la repolarización rápida o la repolarización inicial, que es en la fase uno, ¿sí? Ahí hay apertura de los canales rápidos de potasio y de cloro. Sí, se cierran los canales de sodio. En la fase 2, que es la más importante, se considera la más importante, ¿por qué? Porque en la fase 2, mira, en la fase 2 se conoce como la fase de meseta, ¿no es cierto? De meseta. Mira, ¿por qué? Porque si tú te das cuenta que de acá hacia aquí hay una especie de meseta, ¿te das cuenta? Hay una especie de meseta, ¿sí? Entonces se forma, pero ¿por qué, doctor, se forma una meseta? Porque en la fase 2 se aperturan los canales de calcio tipo L, ¿te acuerdas que te dije los canales lentos de calcio? Por eso acá tú lo ves que está bastante grande. Los canales de calcio de tipo L son los que se aperturan a este nivel. Y por eso comienza a ingresar, miren, el calcio hacia adentro del miocito cardíaco para que se estimule la contracción miocárdica y lo demás que nosotros ya conocemos. Entonces, ingresa el calcio, pero se cierra de la misma manera los canales rápidos de cloro y de potasio. ¿Estamos? Entonces, en la fase 2, la fase de meseta, donde hay apertura de los canales lentos de calcio. Sí, chicos, lentos de calcio. Muy bien. ¿Sí? Entonces, eso no nos olvidemos, ¿sí? Eso no nos olvidemos. ¿Listo? Luego, acá tenemos ya la fase 3, ¿no es cierto? La fase 3, sí, la fase 3 donde ocurre, ¿no es cierto? La fase 3 donde ocurre el proceso de repolarización, ¿sí? La fase de repolarización, no nos olvidemos, ¿sí? La fase de repolarización. ¿Sí, chicos? Bien. La fase de repolarización donde aquí lo principal que ustedes tienen que saber, que aquí ya se comenzó a cerrar de manera lenta los canales de calcio, ya ingresó gran cantidad de calcio, ¿sí? Entonces en la fase 3, que es la fase de repolarización, hay cierre de los canales de calcio, ¿sí? Cierre de qué? Hay cierre de los canales de calcio, ¿sí? Hay cierre de los canales de calcio y apertura de los canales lentos de potasio. Miren,
se apertura acá en la fase de repolarización, sobre todo los canales lentos de potasio, canales lentos de potasio. Por eso que tú vas a ver aquí, ¿no es cierto?, que los iones están bastante grandes, los de potasio, ¿no? Los de potasio, que van a promover entonces la repolarización, ¿no es cierto?, la repolarización del miocito cardíaco. Bien, entonces acá hay cierre de los canales de calcio y apertura, ¿no es cierto? Apertura, les digo, de los canales de qué? De los canales, ¿sí? Sí, de los canales de potasio, pero lentos, ¿no? Los canales de potasio de tipo lento, ¿sí? Y la fase 4, en la fase 4, como tú ves, ya llegó nuevamente a menos 85 milivoltios. Ya se hizo más negativo. Aquí ya tenemos un potencial, ¿no es cierto? Un potencial de reposo, ¿no? De reposo, ¿sí? Un potencial de reposo, ¿sí? Es aquí cuando ocurre el potencial de reposo, chicos, cuando ocurre el potencial de reposo, cuando ya alcanza, tiene que alcanzar necesariamente por lo menos menos 90 milivoltios, ¿no? Menos 90 milivoltios, ¿sí? Máximo, ¿hasta dónde? Hasta menos 70 milivoltios. Pero, ¿para qué? Para que no se induzca otro potencial de acción, ¿no? Entonces, para que haya potencial de reposo, tiene que estar entre menos 90 milivoltios, máximo hasta menos 70 milivoltios. Pero lo ideal es hasta menos 90 milivoltios, dice tu literatura, ¿no? Pero recuerda, sí, recuerda que en medicina nada es absoluto, así que te dejo igual como la otra literatura. No me acuerdo si era Constanzo o Hannon, pero uno de ellos, o Hayton creo, pero uno de ellos mencionaba que justamente, no es cierto, el potencial de membrana en reposo se encuentra, o dices que el potencial de membrana está en reposo cuando está entre un potencial de menos 90 a menos 70 milivoltios, ¿ya? Milivoltios, acá faltaba la M, ¿no? Milivoltios. ¿Ya, chicos? Bien, entonces eso es importantísimo. Y aquí justamente en la fase 4 ya, en la fase 4, ¿qué proteína o qué canal o qué bomba es la que está activa, ¿no es cierto?, para sacar lo demás, el exceso de potasio, el exceso de potasio sobre todo, la famosa bomba pues, que nosotros conocemos, ¿no? Acá hay actividad o aumento de la actividad de la bomba sodio, ¿sí? Potasio, ATPasa. ¿Sí? Eso es en la fase 4. Ahí vas a tener la famosa bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Donde saca el sodio hacia afuera y mete más potasio. Por eso es que se va a hacer más negativo también, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros recordemos, eso es importante que tengamos en cuenta. Bien, entonces, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? A ver, ¿se entendió? ¿No se entendió? ¿Sí? Bien, de todas maneras, esta lámina se los voy a pasar al grupo ahora mismo, lo voy a pasar al grupo así, sí, para que lo tengan, sí. Esto de acá en la parte sobre todo de ciencias básicas de fisiología es muy preguntado, ¿ya? Y ahí les comparto, ¿sí? Ahí les voy a compartir para que lo tengan como lámina, ¿sí? Muy bien, dudas, preguntas, chicos, hasta ahí, ¿todo claro? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Sí, no?